El pasticho venezolano es una versión de la lasaña. Vamos a hacer la salsa Boloña con la receta auténtica que está registrada en la Cámara de Comercio de Boloña en 1982. Para comenzar con el ragú a la boloñesa, comenzamos cortando la cebolla. Puede ser con un cuchillo, aunque nosotros encontramos este aparato que es una maravilla. No sabía, o más bien no recordaba que lo tenía por allí. Y miren cómo corta, es una maravilla. Es súper fácil de usar, simplemente metemos lo que queremos cortar allí y ¡pum! Facilito. Zanahoria y apio pasan por el mismo proceso. Si lo tienen, es importante cortar los ingredientes un poco pequeños, así el picador funciona mejor. Con estos tres ingredientes tendremos el sofrito tradicional en la que basamos el ragú a la boloñesa. Cortamos la panceta o tocineta en cubos pequeños. Nosotros estamos usando en este momento panceta salada, aunque bueno, pueden usar la panceta común, panceta ahumada, la que ustedes tengan o la que a ustedes les guste. Lo que es importante es cortarla en trozos pequeñitos. En una cacerola a fuego bajo vamos a echar un chorrito de aceite y la panceta recién cortada. Si la panceta tiene mucha grasa, no es necesario agregar aceite. Se puede usar la grasa que va a soltar la panceta. La vamos a sofreír hasta que se dore. Importante que la cacerola no esté muy caliente, porque así lo cocinamos a fuego bajo y sacamos todo el sabor que tiene la panceta. Va a tardar más o menos unos 5 a 8 minutos que se dore todo. Una vez que esté dorada, subimos el fuego a medio y agregamos a la vez la cebolla, el apio y la zanahoria. Y con esto completamos el sofrito. Esto lo vamos a cocinar más o menos aproximadamente unos 10 a 15 minutos, hasta que veamos que la cebolla cambia un poco de color. Subimos el fuego al máximo y vamos a agregar la carne molida o carne picada. Lo más óptimo sería hacer un blend que sea 50% carne de res y 50% carne de cerdo. Pero bueno, en este caso nosotros estamos usando carne de res. La vamos a sazonar con sal. Recuerden que todos los ingredientes y todas las cantidades la van a tener abajo en la descripción. Incorporamos la carne que ya hemos salado previamente y comenzamos a cocinar hasta que tome un color marrón uniforme por todos lados. Una vez que observamos que está bien dorada, pasamos al siguiente paso, que consiste en añadir el vino. El vino debe cocinarse durante aproximadamente unos 10 minutos, de modo que el alcohol se evapore por completo y solo permanezca su sabor, aportando ese toque característico de la preparación. Luego de este tiempo, incorporamos el puré de tomate y lo mezclamos bien con todos los ingredientes, asegurándonos de que se integre correctamente con la carne. Agregamos sal, tapamos a la preparación y dejamos cocinar a fuego bajo durante un periodo de entre 2 horas y media y 3 horas. Por último, agregamos la leche. La leche aporta cremosidad a esta preparación. Para este punto ya habrán transcurrido aproximadamente unas 2 horas y media desde que comenzamos con la preparación anterior. Una vez agregada la leche, cocinamos por 20 minutos y apagamos el fuego. El pasticho en Venezuela tiene capas de crema bechamel y por ello vamos a preparar una bechamel clásica, que personalmente es mi favorita. Para comenzar, derretimos manteca en una cacerola a fuego medio. Cuando la manteca esté bien caliente, casi llegando a hervir, agregamos la harina de una sola vez para formar el roux. Este roux lo vamos a cocinar durante aproximadamente unos 3 minutos, removiendo constantemente hasta que adquiera un color apenas dorado y comience a burbujear suavemente. Ese punto es clave porque indica que la harina ya se cocinó y no va a dejar sabor a crudo en la preparación. En ese momento incorporamos la leche de golpe y empezamos a batir de inmediato. Es importante batir sin parar en esta etapa para evitar la formación de grumos y lograr una textura bien lisa. Verás que la mezcla espesa bastante rápido, lo que hace que esta receta sea sencilla y práctica. El resultado es una salsa con una cremosidad muy agradable y un sabor realmente delicioso. Mira lo que es esta textura suave y homogénea. Es justamente la consistencia que estamos buscando. Una vez que la tenemos lista, apagamos el fuego y dejamos reposar antes de usarla en el pasticho. A continuación vamos a preparar las láminas de pasta. Si no existe la opción de comprarlas ya hechas, la verdad es que hacerlas caseras vale muchísimo la pena, ya que la textura y el cuerpo que se obtiene son completamente diferentes y elevan mucho el resultado final del plato. Para prepararlas colocamos harina, huevos y una pizca de sal y comenzamos a mezclar hasta formar una masa. La idea es lograr una consistencia algo firme, en la que todos los ingredientes estén bien integrados. Si notamos que la masa está demasiado seca o le cuesta unirse, podemos agregar pequeños chorritos de agua hasta que alcance el punto adecuado. Esta masa, en comparación con las que se compran en el supermercado, tiene cuerpo y es una calidad muy superior. De todas formas, si quieren ahorrar tiempo o simplificar el proceso, usar láminas compradas también es totalmente válido, ya que funcionan bien y dan un buen resultado. Esto es más bien una recomendación personal. Si pueden y tienen ganas, hagan las caseras, pero no es obligatorio. En este caso, utilizamos una máquina para estirar la pasta, pero si prefieren hacerlo a mano, también se puede sin problemas. Una vez que terminamos de amasar bien hasta obtener una masa lisa,
La dejamos reposar tapada durante aproximadamente 30 minutos. Ahora sí, procedemos a trabajar la masa. La dividimos en 4 porciones iguales y formamos pequeñas bolitas, agregando un poco de harina para evitar que se peguen entre sí o a la superficie de trabajo. Pasamos las porciones de masa por la máquina de estirar pasta y vamos ajustando los rodillos para lograr que las láminas sean cada vez más delgadas. Repetimos este proceso 4 o 5 veces hasta que estén lo suficientemente delgadas a nuestra preferencia. Una vez que tenemos las porciones listas, pasamos a cocinar la pasta. Para eso, ponemos a calentar agua en una cacerola y cuando esté hirviendo, incorporamos las láminas. La cocción es muy rápida, de alrededor de 1 minuto o incluso menos. Sabemos que están listas cuando comienzan a flotar. En ese momento, las retiramos y las colocamos sobre un paño o repasador para que se escurran y se sequen ligeramente. Con todos los componentes listos, pasamos al armado del pasticho. Utilizamos una fuente, la que tengamos disponible. En este caso, usamos una de vidrio y comenzamos a armar por capas. Comenzamos con el ragú de boloñesa para la base del molde para que no se pegue. Continuamos con una capa de láminas de pasta, luego el ragú de salsa boloñesa, después jamón y bechamel generosa. Repetimos el mismo proceso y finalizamos con láminas de pasta, el resto de la salsa bechamel y mucho queso rallado, que puede ser parmesano, pecorino o el que tengan o más les guste para gratinar. El abuelo de mi hijo también le agregaba trocitos de queso ricota, que le daba un toque cremoso muy sabroso, pero hoy no lo hicimos. Llevamos la preparación a un horno previamente precalentado y cocinamos durante aproximadamente 20 minutos. Luego activamos el gratinado por unos 15 minutos más hasta que la superficie quede bien dorada. Una vez listo, lo retiramos del horno y dejamos reposar un poco antes de cortar. Debe reposar mínimo 30 minutos para que no se desmorone. En el caso, lo dividimos en 6 porciones generosas. El resultado es un plato abundante, con capas bien definidas de carne, bechamel, queso y jamón, con una textura increíble y un sabor espectacular. Realmente es una receta que vale la pena probar, especialmente por ese ragú tradicional que le da un carácter único. No sean como mi hijo, que por goloso no esperó los 30 minutos que tiene que reposar. Para el postre, vamos a preparar un quesillo venezolano muy parecido al flan, pero se hace con leche condensada. Comenzamos haciendo el caramelo en una cacerola. Simplemente colocamos azúcar y lo llevamos al fuego hasta que se derrita por completo y tome ese color característico. No es necesario remover con utensilios. Basta con mover suavemente la cacerola para que el calor se distribuya de manera uniforme hasta lograr la consistencia deseada. Vertemos el caramelo inmediatamente del fuego al molde o los moldes que vamos a utilizar. Por otro lado, en una licuadora colocamos la leche condensada, la leche entera, los huevos y la vainilla. Licuamos todo a velocidad media o alta hasta obtener una mezcla homogénea. El quesillo venezolano se hace con leche condensada. El flan se hace con leche y azúcar y lleva más huevos en proporción al quesillo. Al final son muy parecidos, pero el quesillo tiene una consistencia más firme. Agregamos la mezcla que acabamos de licuar a los moldes que tenemos previamente acaramelados. Con estas cantidades obtendremos aproximadamente 6 porciones. El molde debe estar tapado. Puede ser un molde con tapa o varios moldes individuales. Si no tenemos tapa, los cubrimos con papel film o papel de aluminio. Colocamos los moldes dentro de una bandeja con agua, en baño María. Es muy importante que el horno esté frío al momento de introducirlos. Luego, cocinamos durante 1 hora. Si tu horno es muy fuerte, con media hora es suficiente.
Prueba insertando un cuchillo en el centro. Si sale seco, está listo. Si usamos papel film durante la cocción, veremos que se infla. Esto es completamente normal y no afecta al resultado, no se va a reventar el papel. Al finalizar, apagamos el horno y dejamos enfriar los flanes dentro del mismo. Una vez fríos, llevamos a la heladera o nevera de un día para otro. Para desmoldarlos, pasamos un cuchillo o espátula por los bordes del molde. Para despegar el flan, este paso es sumamente importante, porque de esta manera vamos a evitar que se desmorone al sacarlo. Con la ayuda de un plato damos vuelta y desmoldamos con cuidado. El resultado es un quesillo con una textura firme, suave y un sabor delicioso, acompañado por el caramelo. Tiene más cuerpo que el flan tradicional, lo que lo hace especialmente interesante. Sin duda es un postre que vale la pena preparar y probar. Está muy rico, está buenísimo, divino. Háganlo, que está muy bueno, disfrútenlo, bye.